Mi nombre es Natalie Cardona, soy estudiante de la Universidad Santiago de Cali, tomando la profesión de Administración de Empresas. Estoy cursando segundo semestre en modalidad virtual. Siguiente punto, nos hablan de que tenemos dos funciones, f y g, nos dan las gráficas de ambos y nos hablan de esta función y por último esta función, u, v y w, que serían nuevas funciones, ¿cierto? Que en realidad son las funciones compuestas una por la otra. ¿Listo? Y nos piden hallar la derivada evaluada en la derivada de u evaluada en 2 y la derivada de b evaluada en 1 y por último la derivada de w evaluada en 1. Teniendo en cuenta el gráfico, empezamos a responder las preguntas, recordando que la derivada también hace ilusión a la pendiente, entonces nos damos cuenta entonces que para las derivadas, ¿cierto? Vamos a tener las primeras derivadas, vamos a tener en cuenta la pendiente de aquí a acá y la pendiente de aquí a acá. Ambas son negativas. Entonces, tenemos que esas pendientes, tanto para f como para g, son igual a -1. ¿Listo? Entonces empezamos con la derivada de u evaluada en 2. Entonces, como es una función compuesta, se empieza por la función de adentro, ¿cierto? La función de adentro que sería g evaluada en 2. Cuando evaluamos g evaluada en 2, es la normal y ya tenemos el gráfico, entonces nos vamos a este punto. Nos damos cuenta que entonces su imagen sería 3. Entonces g de 2 es igual a 3. Se debe realizar por cadena, ya que hablamos de funciones compuestas, una función dentro de otra función, entonces tenemos que hacer cadena. Tenemos que multiplicarla por la derivada también de g' de 2. Como habíamos dicho, la derivada de g por su pendiente era -1. Aquí lo tenemos. Y f' de 3, ya habíamos dicho que la derivada de f, sin importar en qué número, también era -1. Entonces tenemos -1 por -1 es igual a 1. Es un valor que sí existe. Ahora, pasando a la siguiente, que sería la derivada de b evaluada en 1. Entonces, eso es una función de un nuevo compuesta, que sería f de 1, que cuando vemos en el gráfico nos damos cuenta que f de 1 es igual a 4. Lo tenemos aquí en cuenta. ¿Listo? Y lo tenemos que multiplicar por la derivada interna, que en este caso, la derivada interna de f en 1. ¿Listo? Entonces sería f' de 4 por el 2. ¿Listo? F' de 4 nos damos cuenta de que no existe, ya que si nos vamos a la función en 4, vemos que G', como la vemos, esta. Sería esta. Y justamente en 4 tenemos que por el lado derecho y por el lado izquierdo difieren las pendientes que lo conforman. Por un lado, por la izquierda, la pendiente sería -1 y por la derecha sería un medio. Lo que quiere decir que en este punto, ¿cierto? Para G no tiene una derivada, ya que son pendientes diferentes. Hay un pico justamente ahí. Entonces se puede decir que no existe. Entonces, como no existe y lo multiplicamos aún por el 2, pues sigue significando que no existe. Es decir, que esta derivada no existe. Ahora, por último, tenemos la derivación de w' evaluada en 1. Entonces, esta es la composición de f de x y f de x. Entonces, primero tenemos que f de 1, como lo vemos acá, f de 1 cuando lo conectamos es 4. ¿Listo? Y f' de 1, de 4, f' de 4 va a ser -1 porque es la pendiente que ya habíamos discutido antes, por f' de 1, es decir, por el 2. ¿Listo? Y eso nos da un valor de -2. En este caso, sí existe. Tuvimos un caso en donde no existía y dos casos en los que sí existía.
Listo. Pasando al siguiente punto, a la letra B de este mismo punto, tenemos que hallar la ecuación de la recta tangente en este punto de aquí, 2 raíz de 3,1, a la curva denominada conoide de Nicomedes, cuya ecuación es la siguiente, la que se presenta aquí. De nuevo tenemos que realizar derivación implícita, teniendo en cuenta que es, dy de x es igual a la derivación de y, o sea, y'. ¿Listo? En este punto es lo mismo del anterior, se hizo la derivación implícita, en este punto acá tuvimos que hacer producto, aquí se tuvo que hacer también un producto y para hacer el producto, las derivadas internas, teníamos que hacer una cadena aquí. Listo. Ese fue el proceso de la derivación por implícita que nos dio 2x al cuadrado más x al cuadrado 2y de yx es igual a 2, abro paréntesis, y más 1, cierro paréntesis de y de x. Esto por 4 menos y al cuadrado más menos 2y de y de x por y más 1 al cuadrado. Listo. En la parte de acá empezamos a resolver, ¿cierto? Hasta llegar a un proceso un poco más simplificado, como lo vemos en la parte de acá. Listo, reemplazamos en el punto que nos daban en 2 raíz de 3,1, reemplazamos en esta parte de acá en la derivada, ¿cierto? La derivada implícita que nos dio al final, reemplazamos los números. Y al reemplazar estos números y simplificar y dejar solamente a un lado la de y de x, tenemos que de y de x, es decir, la pendiente o la derivada por implícita sería menos raíz de 3 sobre 5, más o menos menos 0,34. Utilizamos la fórmula de punto pendiente, como la vemos acá, para encontrar la verdadera ecuación de la recta y entonces utilizamos también los puntos que nos daban. Entonces, al utilizar esos puntos nos damos cuenta que la ecuación de la recta tangente es y menos 1 es igual a menos raíz de 3 sobre 5 por x menos 2 raíz de 3.